Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el tercer capítulo del podcast de Haz que las cosas sucedan. Recuerden que mi nombre es Miguel Vargas Garrido, me pueden encontrar en mi página web miguelvargasgarrido.cl, también en mis redes sociales como TikTok, Instagram y entre otras que vamos a dejar acá. Hoy día vamos a conversar de un tema que ya lo veníamos conversando en el podcast anterior, pero referente a otro país que es esta internacionalización de tus negocios. Y vamos a hablar específicamente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Cómo se hace negocio en Estados Unidos? Eh, ¿Cómo entrar al mercado al mercado gringo? Y la verdad es que más que hablar de Estados Unidos, hay que hablar de qué estado quieres ingresar. Porque mira lo que se da. Primero, cada estado es un mundo distinto, leyes distintas, impuestos distintos, pero ya tienes todas clases de impuestos. El impuesto estatal, que lo establece cada estado, y el impuesto federal, que es el que establece en este caso el gobierno central dirigido este año por Donald Trump. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que estamos haciendo nosotros ahora en California. California, si bien es cierto, es un estado que tiene latinos, ya no tiene tantos latinos como por ejemplo en Florida, que es otro estado que queda al sur de Estados Unidos, el cual está la ciudad que todos conocen, Miami, Orlando, donde está Disney, y son culturas empresariales totalmente distintas, porque este gringo que es nativo, que vive en San Francisco, en California, en general, ellos dicen que Florida es como otro mundo, porque hay muchos latinos, porque las reglas no se cumplen, porque hay muchas estafas. Entonces cualquier empresa que tenga constitución legal en Miami, ellos no quieren invertir. Hay hoy día un estado, que es el de Delaware, que hoy día se constituyen todas las empresas ahí. Y específicamente porque los estados en Estados Unidos compiten por cuál es la que da mayor beneficio tributario a las empresas para que esas empresas sigan emprendiendo. Por ejemplo, Texas bajó su impuesto y atrajo muchas empresas, entre ellas empresas de Helion, que son empresas que están dentro de las más valorizadas del mundo. Ya, entonces, bueno, como Elon, que tiene como sede central ahí una de sus empresas. Entonces, vamos a hacer una diferencia, que ya hemos esbozado un poco, vamos a hacer una diferencia entre el estado de Florida, que es el estado de entrada, por un tema logístico, por un tiempo, por el vuelo directo a Miami, todo por el clima, porque hay mucho latino, porque hay abogados que están allá en Estados Unidos y se especializan en esta apertura de empresas chilenas en Miami. Entonces, primero, eso es muy fácil hacer una empresa en Miami. Es muy fácil hacer una empresa en Estados Unidos, como lo que pasa en Chile, en empresa en un día, por $800, por $400, máximo $1.500, puedes tener una empresa constituida en Estados Unidos sin ningún problema, sin ser residente. Y además de eso, puedes generar una cuenta corriente sin ser residente y puedes tener una tarjeta de débito y con el tiempo ellos te pueden ir pasando una tarjeta de crédito en distintos bancos. Incluso hay bancos chilenos, como por ejemplo BCI, que está con sede en, em, en Miami, ¿ya? Y entre otros bancos que los van a encontrar en, en Chile también allá en Estados Unidos. Entonces, constituir una empresa, primera respuesta, no es difícil. Segundo, tienes que siempre intentar buscar qué es lo que quiere ese inversor gringo, qué es lo que le llama la atención, cuál es la innovación que tú estás trabajando. Entonces, y ahí vamos a hablar de San Francisco, ¿ya? Y de Silicon Valley, donde están todas las empresas tecnológicas, donde está Facebook, donde está Instagram, donde está Google, donde está Apple. Todas esas empresas están físicamente en San Francisco y en un sector que es Palo Alto, que es donde está Silicon Valley. ¿Dónde te quiero llevar acá?
acá te quiero llevar a esa persona de Estados Unidos, a ese nativo que no quiere invertir en Chile, que no quiere invertir en ciudades latinas o en lugares donde haya leyes latinas, como por ejemplo, o que no se cumplan, como por ejemplo en Miami. Y ellos sí, por el tema de Delaware, que no tiene impuesto estatal, pero sí tiene impuesto federal, te piden aperturar empresas en Delaware para que su inversión perdón, su utilidad tenga ese beneficio impuestario. Por ejemplo, muchas empresas tecnológicas, me atrevería a decir que la mayoría, el gran porcentaje, está constituido en Delaware, eh, en base a este beneficio tributario. Entonces, avanzando en esta materialización, ya hemos descrito cómo se hace una empresa, ya hemos dicho que existen abogados que te ayudan, que son abogados chilenos, que están con oficina en Estados Unidos, y hemos dicho de qué forma tienes que ir negociando, ofreciendo, haciendo el distingo entre un estado de Estados Unidos más latino y un estado un poco más nativo, más gringo, donde tienes que darle otro tipo de seguridades, otro tipo de incentivos para que ellos inviertan en ti y invierten en tu empresa. ¿Cómo vender? ¿Cómo vender en Estados Unidos? La verdad es que la mano de obra en Estados Unidos es carísimo. El arriendo de un departamento parte entre los 2.000, 3.000, 4.000 hasta 5.000 dólares un ambiente. Una casa, por ejemplo, con 3 habitaciones está en torno a los 5.000 dólares. Una pieza está en torno a los 2.000 dólares. Y es porque la construcción es muy cara, la mano de obra. Por ejemplo, el sueldo mínimo en Estados Unidos está, en la última vez que consulté, estaba en 12 dólares la hora. Para que entiendan, si esa persona trabajó 10 horas, ganó 120 dólares más sus cotizaciones, seguros estatales, salud, todo eso. Entonces, una persona que va a trabajar 10 días va a ganar en 10 horas, estaría ganando 1.200 dólares y en 20 días hábiles estaría ganando 2.400 dólares más imposiciones. O sea, un sueldo mínimo en Estados Unidos está en torno a los 2.800 o 3.000 dólares. Entonces, y esa persona es la que en Chile te estaría costando aproximadamente entre imposiciones y seguro, con un sueldo mínimo aproximado de unos 800, 900 dólares al sueldo mínimo chileno. Entonces miren la diferencia gigante. Y lo otro que la comida es cara, ya en torno a lo que se vive acá en Santiago o en regiones, salir a comer siempre va a estar en torno a los 100 dólares, o sea, 100.000 pesos más o menos. Entonces, eso también tienen que saberlo y abordarlo. O sea, si se van a expandir, tienen que hacer en su plan de negocio cuáles son sus costos más altos y sus costos más bajos, y el costo más alto es la mano de obra. El costo más que se mantiene son los arriendos. La renta de locales comerciales no es tan caro como uno esperaría. Está dentro de lo que, por ejemplo, que existe acá en Las Condes o en Vitacura. Lo otro importante que tienen que saber es que todo tiene que estar muy bien regulado, porque allá hay muchos abogados y por cualquier cosa te demandan y pueden quebrar tu empresa. Por ejemplo, es muy conocido que cuando tú tienes la primera interacción con el abogado te dice, oye, ¿y ese local va a recibir personas? Sí, y va a tener para que suban los inválidos, porque si no, estás discriminando a esa minoría y esa minoría te puede demandar y sacar dinero. Hay accidentes que se inventan, demandas laborales, entonces eso sí, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo en lo que tú vas realizando de acuerdo a eso, y yo te recomendaría dos cosas. Primero, tener un abogado, y segundo, tener un contador. La contabilidad es más económica que en Chile, y es más barato también el contador. ¿Por qué? Porque allá el impuesto se declara una vez al año, tanto el impuesto a la renta como el IVA. El IVA en Florida es un 8%, y el impuesto a la renta va por tramo, puede llegar hasta un 35%. Pero eh, eso se declara con tu cuenta corriente, ven tus ingresos, tus egresos, y eso es lo que tú pagas en impuestos. Entonces es más fácil y todo está consolidado en la cuenta corriente. Por ejemplo, acá en Chile es totalmente distinto, porque acá, aunque tú tengas una utilidad y esa utilidad la reinviertas en Chile, ¿ya? En Chile tú pagas impuestos igual por la utilidad. En el caso de Estados Unidos, si tú esa utilidad la reinviertes en Estados Unidos, se toma como egreso y no pagas impuestos por esa utilidad.
Entonces hay un incentivo a la reinversión en el propio país. Esas son cosas que ustedes tienen que más o menos saber. Ahora, todos también me preguntan por la visa, ¿ya? La verdad es que hay distintos tipos de visa, ¿ya? Una visa es la de turista, que no es la misma que uno saca por internet porque dura mucho más tiempo y se da una prolongación de 6 meses. Y después vienen todas estas visas que son visa de trabajo, visa de residente, visa definitiva. Y hay una visa que te da residencia que es la visa de talento. Cuando tú tienes un talento especial, no sé, eres cantante, algún tipo de deportista, un empresario que es exitoso y que tiene una especie de talento, puede postular a esa visa, que es la visa de talento, ya que Estados Unidos está muy concentrado en atraer talento a su país. Y hay también visas de profesionales que van apuntados a la área de salud, a las áreas tecnológicas y a todo este tema matemático, físico, ¿ya? Que ya muchas veces esta dicotomía que se da entre la remuneración, o sea, los sueldos, y el costo de vida, hace que mucha gente emigre de Estados Unidos, o sea, se vaya de Estados Unidos. Te van a decir, no, pero estás loco, si todo el mundo quería ir a Estados Unidos. Bueno, muchos nativos, muchos gringos, eh, migran a otros países como Europa o incluso islas aledañas que son profesionales, incluso Canadá, porque el costo de vida en Estados Unidos es muy, muy, muy alto, ¿ya? Y eso se da por muchos factores, aparte de la mano de obra, aparte del tema de la constructibilidad, sino que también hay un tema inflacionario gigante, porque en Estados Unidos ingresan dinero de todo el mundo, entonces hay un consumo excesivo que desde la pandemia la inflación no se ha podido parar. Así que ahí te dejo algunos datos que te pueden ayudar en tu expansión a Estados Unidos, en tu negociación en Estados Unidos y cómo negociar de acuerdo a la persona que tú quieras generar. En el caso de Miami, mucho latino, es lo mismo que estar acá, averiguar quién es siempre. Hay muy buenas personas, yo conocí un chileno que le aprovecho para mandar un saludo, Carlos, una excelente persona y que va a encontrarse este tipo de personas que te van abriendo camino. Y por otra parte, cuando ya pasa a los más nativos, ellos te van a pedir certeza jurídica, seguridad, buen planteamiento y escalabilidad para entrar a conversar contigo. Y no tienen tiempo, ya 5 minutos, 10 minutos y sería, no hay tiempo. En Estados Unidos el tiempo es mucho dinero. Así que ahí te dejo algunos tips, espero que te ayuden. Bueno, el primer negocio que quise hacer en Estados Unidos eh, fue el tema de la exportación de fruta. Y la verdad es que me costó mucho entrar para exportar fruta, frutos secos. Antiguamente Estados Unidos era el número uno en arándano de exportación chilena y también en el de cereza, exportación chilena, y también frutos secos, pero en una minoría. Y resulta que no es tan libre, ¿ya? Porque a diferencia, por ejemplo, de China, que allá tú tienes muchos mercados, acá en Estados Unidos es un poco como Chile, está todo bien segmentado y los grandes conglomerados se llevan todo, en este caso la distribución del mercado. Por ejemplo, un supermercado es donde se vende el cerezo, el arándano, entonces al final tienes que tú entrar una empresa chiquitita a negociar con un conglomerado y ahí hay muchas barreras de acceso, muchas, porque al final se potencian con empresas más grandes, que hay muchas exportadoras que son transnacionales de fruta fresca, entonces ellos trabajan a niveles de esa categoría. En el caso de China, por ejemplo, se vende más en la feria, como aquí sería la Valladora en Chile. En Estados Unidos no, todo es en la góndola del supermercado, todo pasa en los supermercados, incluso en las farmacias venden alcohol, en las farmacias se venden cigarros, ¿ya? En las farmacias se vende ropa, entonces es un concepto totalmente distinto. La verdad es que no resultó ese negocio, buscamos mercados, sacamos fotografías, intentamos crear reuniones y no pudimos entrar a esos grandes conglomerados. Ese fue el primer negocio que lo intenté hace muchos años atrás. Siempre la primera barrera de entrada cuando uno quiere expandirse a Estados Unidos es la barrera idiomática. ¿Ya? Personalmente mi inglés es un inglés español que constantemente lo estoy estudiando, pero la realidad de las cosas es que mucho gringo habla español y hay mucho latino que te puede ayudar.
No te digo que no estudie inglés, que no hable inglés. No, estudia inglés, habla inglés, anda un curso, date el tiempo, porque es súper importante saber inglés. Pero aunque no lo sepa, atrévete y contrata un traductor, anda con un traductor, o contrata un profesor de inglés que te enseñe en tu oficina, en tu casa y aparte te ayude en tus viajes. Y esa es la primera estigma que yo tenía y en verdad lo que se genera, lo que se pide son reglas claras, proyectos a largo plazo, son otras las cosas, ¿ya? No, la verdad, yo personalmente en Estados Unidos nunca he vivido un problema como los que viví en China, ¿ya? Pero también es porque Estados Unidos es un país abierto al comercio internacional de hace muchos años, o sea, es la potencia económica del mundo, y eso, aunque digan que es China, la verdad, chiquillos, no es así, ¿ya? Y se los voy a explicar solamente en una cosa. Todo lo que nosotros pagamos alguna vez en marketing digital, todo ese dinero desde Chile y desde cualquier parte del mundo que no sea China, o sea, para países que están alrededor incluso de China, ¿saben dónde llega ese dinero? Ese dinero llega a Estados Unidos. Imagínense ustedes esa locura. No sé, el 80, el 90% del mundo pagando publicidad web en TikTok, en Instagram, en Google, posicionamiento de marca. Y resulta que todo ese dinero llega a un estado y ese estado es el estado de California. O sea, el estado de California está dentro de las economías más grandes a nivel mundial. ¿Ya? Por ejemplo, el estado de Florida es la séptima economía a nivel mundial. Un estado, ni siquiera Estados Unidos. Entonces, eh, primero, están abiertos al mundo y segundo, están las leyes y todo conceptualizado para eso. Allá en Estados Unidos tú vas de impuestos, te vas preso. En Estados Unidos estafa a alguien, te vas preso. No es acá como en Chile que le van a dar pena sustitutiva o algún tipo de beneficio u otra oportunidad. Allá todos 20 años, 15 años, 40 años. Entonces, la gente, el inversor, el socio, está hecho y las leyes para ver certeza jurídica. Entonces, yo ahí te recomiendo que vayas con un buen abogado, ojalá estadounidense, y que te genere este ecosistema, pero las leyes son seguras, existen y no he tenido muy malas experiencias hasta el momento. No, yo creo que los errores que uno comete al principio, cuando ve Estados Unidos y uno dice, oye, este país tan grande, eh, y tanta gente, y que todo vale $1, y que todo el mundo es millonario, y que del grifo salen billetes y todo, uno como que se asusta. Entonces, en realidad, eh, es un país rico. Uno ve, no sé, Lamborghini, Ferrari, como aquí ve, no sé, un auto de cualquier categoría. Pero si yo pudiera hoy día hacer un error que cometí, fue atreverme. O sea, yo del 2015 que estoy yendo a vivir a Estados Unidos y todavía sigo viviendo en Chile. Han pasado 10 años. Entonces, el gran error que yo creo que he cometido en mi vida ha sido atreverme, y empezar. Pero empezar fuerte, empezar como acá en Chile, 17 empresas, con una facturación grande. O sea, yo creo que uno muchas veces sobredimensiona algo que en realidad no es. Va a haber mucha gente y va a fracasar y triunfar como en cualquier parte del mundo. La diferencia es que si ganáis, allá ganáis a lo grande. Imagínate tú multiplicar ahí tu facturación actual por millones de dólares. Si hoy día facturáis 100 millones de pesos al mes, imagínate eso fueran 100 millones de dólares al mes. ¿Te imagináis cómo sería eso, no? Yo en Estados Unidos los primeros contactos que fui haciendo los fui buscando solo, ¿ya? Después salieron distintos programas, bueno, hoy día las redes sociales han dado mucha gente que ha querido mi asesoría en Estados Unidos, mucha gente que me ha abierto las puertas de su casa, de sus amistades, las puertas también de su vida, de sus inquietudes, sus temas personales. Hay muchos chilenos que siempre está el sueño de volver a Chile y que qué voy a hacer, que qué hago, que cómo está Chile, me preguntan. Y hay muchos chilenos que ya no va a volver. O sea, el otro día conversaba en un restaurante con una señora, que era un restaurante chileno, que llevaba 30 años allá y ya no tenía que volver. Tenía sus hijos que vivían allá en Estados Unidos, se había casado también en Estados Unidos, tenía su familia, su casa, todo. Entonces, eh, fueron distintas búsquedas, ¿ya? Desde búsqueda personal hasta programas de Corfo, hasta redes sociales, distintas búsquedas.
todos los partners, más que socios, porque yo no tengo socios jurídicamente, tanto los abogados, los contadores, todo lo puedes buscar, todo lo puedes conseguir. Y yo te puedo aconsejar y decir con cuáles son las personas que trabajo, que son excelentes personas, inversiones inmobiliarias, o sea, todo lo que tú quieras hacer acá en este podcast de Haz que las cosas sucedan, tiene un ecosistema para hacerlo que te puedo traspasar y va a ir a la segura. Siempre me preguntan qué habilidades debe tener una persona que quiera negociar en Estados Unidos. Y yo creo que no hay habilidades o recetas de habilidades. Lo importante siempre es ser claro, ser, ser, eh, ser claro y ser honesto en lo que tú estás desarrollando, en cómo lo vas a desarrollar, en cómo lo vas a proponer y de qué forma lo vas a hacer. ¿Ya? La gente tienes que ganarte esa confianza tanto de tu cliente como de tu proveedor, como de tu inversor, del banco, incluso el abogado que te asiste. El abogado también te estudia y te toma con cierta distancia, te dice, oiga, usted que viene, porque allá el prestigio, y como les contaba antes, cualquier cosa es cárcel, cualquier cosa es demanda, cualquier cosa es multa, se lo toman con mucha cautela. Hoy día las nuevas oportunidades que se dan entre Chile y Estados Unidos, 100% es con lo que está haciendo Tesla, con lo que está haciendo el grupo general de Elon. Porque, por ejemplo, hoy día hay una batería que hay una concentración de energía por parte del holding de Elon que hace que se acumule tanta energía como para, por ejemplo, poder tener energía renovable o autosustentable para todos los países. Y lo otro de oportunidad es en la tecnología. Hablábamos de China en el podcast anterior, que la industria, acá la tecnología. Toda la innovación, la inteligencia artificial, la programación, todo lo que tenga escalabilidad en tecnología. Chiquillos, váyanse a Estados Unidos, vivan el sueño americano. Allá están las oportunidades. Hay 200.000 fondos de inversión esperando tu idea. Yo conocí chilenos maravillosos en el último viaje que estuve, cabros que se la están jugando pero a tope por su idea, están dejando familia, relaciones amorosas, lo dejaron todo por escalar su idea a ese fondo de inversiones. Y es más, te doy un dato, cuando tú entras a ese fondo de inversión, muchos de ellos al inicio se colocan con $200.000. ¿Te imaginas un inversor por 200 millones de pesos? Entonces, hay mucha oportunidad en Estados Unidos y muchas cosas que Estados Unidos le queda por hacer en Chile. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eh, hay mucha competencia y toda innovación que se haga, las empresas grandes te la van a adoptar. Yo actualmente estoy intentando entrar a una empresa ya con un tema de innovación, que si me resulta se los voy a contar, que es un monstruo de empresas, tanto Estados Unidos, una locura, y vamos a ver si resulta y podemos escalar esta aplicación a niveles internacionales. Entonces hay mucha oportunidad y hagan las cosas bien, postulen a los programas, busquen fondos de inversiones y lo que necesiten, déjenme un comentario, compártanme, dale me gusta, suscríbanse a este canal y vamos a ir trayendo directores o personas que hayan estado interactuando con fondos de inversión en Estados Unidos para que tengan más conocimiento. ¿Ya? Ahora nosotros como grupo firma vamos a desarrollar una aceleradora que va a tener todo ese nivel de contacto, que te voy a contar más de ese proyecto en otro podcast. Mi primer viaje a Estados Unidos, yo tenía 21 años, 22 años. Fue un viaje muy bonito para mí, porque fue mi primera clase del máster que hice en San Diego. Y después nos fuimos a Nueva York. Andaba con un amigo, que le mando un saludo, él sabe quién es. Y la verdad es que yo tenía 22 años, me había pagado yo el magíster con mis propios recursos y negocios que había generado en ese momento. Todavía ni siquiera era abogado, estaba esperando el título, era licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y me acordó que pasé de Manhattan a Nueva Jersey, ¿ya? Que el estado de Nueva York son distintos subestados. Y entonces crucé ese puente que uno ve en las películas, que tiene carretera abajo y arriba, y lo crucé de noche. Entonces se veía todo los edificios llenos de luces y me emocioné, o sea, me puse a llorar. Han sido de las pocas veces que me he puesto a llorar por un viaje. La otra después se las cuento, que fue en otro lugar, pero que acá en Chile. Y en mi mente decía, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí con 22 años, pagándome yo ese viaje, pagándome yo el magíster?
todavía no era abogado. Ya tenía mi emprendimiento, estábamos con la importadora de computadores y estábamos ganando muy bien. Y la verdad es que fue muy emocionante y crecí mucho, mucho en ese viaje. Viajar a estudiar, a hacer negocio, a capacitarse, a ir a un congreso, a una feria, es como ir a la universidad. Así que cuando viajen, califiquen ese viaje. No viajen de vacaciones. Oye, no, que me voy a ir a Punta de Tanto, voy a ir a la isla Tanto. No pierdan su tiempo. Pueden hacer exactamente lo mismo en otro país, pero además de eso aprendiendo. ¿Ya? Construyen el futuro para que su futuro sea mucho mejor que su presente. Recuerden siempre que un buen presente hace un buen futuro. Hoy día con 34 años he podido recorrer muchos países del mundo, viajar cuando quiera, donde quiera, sin ningún tipo de límite. Y eso se dio porque en aquel momento ya sabía lo que quería a mis 22 años, dónde quería llegar, cómo quería llegar, y me permite vivir hoy día mis 34 años de esta forma. Así que te dejo esa reflexión, espero te ayude, te inspire, como me lo hizo a mí. Y como siempre, quiero terminar con un dato de un libro, ¿ya? Que también lo estoy leyendo, que este lo comencé hace un par de días, que se llama Libérate de la codependencia. Esta autora, la verdad es que se llama Melody Baitier, es una persona que estuvo en la droga, es una persona que se le murió su hijo, es una persona que fue abusada sexualmente, la secuestraron y tuvo muchas adicciones y habla de cada una de las codependencias de las adicciones, desde el alcohol, lo amoroso, la droga, el amor de un hijo. Y es una guía para sanar de tus relaciones y dejar de amar demasiado. Te recomiendo este libro y estamos llegando al final del podcast. Así que conversamos en el siguiente podcast. ¿Ya? Vamos a ver de qué tema conversamos, qué me dice mi línea de edición. Y llegamos hasta acá. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Y recuerda compartirme, darle like, suscríbete para que más personas puedan llegar a esta información. Bye.